Voy a resolver el ejercicio 28 de la página 104 del libro de Química de segundo de bachillerato de la editorial Magrão Gil, que dice que para una hipotética reacción A más B para dar C, en la que la variación de la entalpía en condiciones estándar es igual a menos 81 kilojulios por mol a la menos 1, y la variación de la entalpía en condiciones estándar es igual a menos 180 kilojulios partido mol por Kelvin, ¿en qué intervalo de temperatura será espontánea? Vale, entonces, a la hora de resolver este tipo de ejercicios tenemos que considerar qué magnitud física me determina la espontaneidad o no de un proceso. Esa magnitud física es la energía libre o energía de Gibbs. La energía libre nos relaciona el calor intercambiado a presión constante con la variación de la entropía y se refleja esa relación o se puede expresar esa relación mediante la siguiente expresión. La variación de la energía libre es igual a la variación de la entalpía menos T por la variación de la entropía. Un proceso es espontáneo cuando la variación de la energía libre es negativa. Por lo tanto, un proceso es espontáneo cuando la variación de la energía libre es negativa. En nuestro caso, vemos que tenemos la entalpía negativa y la entropía negativa. Entonces, para que esto sea negativo, para que la variación de la energía libre sea negativa, cuidado con que el producto temperatura absoluta por la entropía no sea mayor que el término entálpico, puesto que si esto, al multiplicar la temperatura por la variación de entropía, como la entropía es negativa, negativo por negativo se me convertiría en positivo, y si esta cantidad positiva es mayor que la cantidad negativa de la variación de entalpía, pues se me puede pasar, podemos obtener un valor positivo de la energía libre. Entonces, cuando la variación de entalpía es negativa y la variación de entropía es negativa, el proceso será espontáneo cuando el valor absoluto de la variación de entalpía es mayor que el valor absoluto del producto temperatura absoluta variación de entropía. ¿Vale? Y esto sucede cuando la temperatura es baja. ¿Vale? Si esto es negativo y esto es negativo, queremos que, como al multiplicarlo por un negativo se me convierte en positivo, tenemos que procurar que la temperatura sea pequeña para que al multiplicar este término que se me ha convertido en un término positivo, no me anule lo negativo del término entálpico. ¿Vale? Entonces, eso sucede si la temperatura es baja. Nos garantizamos que esto sea más pequeño en valor absoluto que esto si la temperatura es baja. Entonces, para determinar esa temperatura, suponemos la situación de equilibrio. ¿Cuándo se produce el equilibrio en un sistema? También lo define la energía libre, es decir, cuando la variación de energía libre es igual a cero. Cuando esto sucede, tenemos el punto límite o el punto de inflexión entre un proceso espontáneo o no espontáneo. Entonces,
lo que hacemos es, para determinar esa temperatura, suponemos la situación de equilibrio, es decir, cuando la variación de energía libre es igual a 0. Obtenemos la temperatura a la que se produce el punto, por expresarlo de alguna manera, el punto de inflexión entre el proceso espontáneo y no espontáneo. Entonces, si la variación de energía libre es igual a 0 y la variación de energía libre es igual a la variación de entalpía menos el producto temperatura absoluta, variación de entropía, podemos decir, haciendo el tratamiento matemático, 0 es igual a la variación de entalpía menos la temperatura absoluta por la variación de entropía. Entonces, como esto es negativo, pasa al otro lado de la ecuación sumando. Temperatura por la variación de entropía es igual a la variación de entalpía. Por lo tanto, como esto me molesta y está multiplicando, pasa dividiendo. Y me queda que la temperatura es igual a la variación de entalpía dividido la variación de entropía. Entonces, para mi caso, aplicando al caso determinado en condiciones estándar, la temperatura va a ser igual a la variación de la reacción en condiciones estándar partido la variación de la entropía de reacción en condiciones estándar. Sustituyo los datos. Menos 80 kilojulios por mol a la menos 1 dividido menos 180 julios partido mol por Kelvin. Como tengo kilojulios en el numerador, y julios en el denominador, hay que transformar uno en otro. Voy a transformar aquí ya que deja más hueco. 10 a la 3 julios son un kilojulio. Y ahora lo que hago es, este negativo con este negativo se me va, este kilojulio con este kilojulio se me va, este julio con este julio se me va, este mol a la menos 1 con este mol que está en el denominador del denominador se me simplifica. Y me quedaría estos Kelvin que están en el denominador del denominador. Luego pasan al numerador. Y meto los datos en la calculadora para calcular esa temperatura. 80. Estos 10 a la 3, estos 1000 que están en el denominador del denominador pasan multiplicando al numerador. 81 por 1000 entre 180 y me quedan 450 Kelvin. Es decir, 4,5 por 10 a la 2 grados Kelvin. Por lo tanto, el proceso es espontáneo. Como hemos dicho que es a temperaturas bajas, el proceso espontáneo a temperaturas inferiores a 450 Kelvin, o lo que es lo mismo, si lo quiero expresar en centígrado, pues 450 menos 273, es decir, 177 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 1,8 por 10 a la 2 grados centígrados. Y con esto habríamos concluido la resolución de este ejercicio, donde hemos determinado el intervalo de temperatura, es decir, el intervalo de temperatura sería de 0 Kelvin a 450 Kelvin. En ese intervalo de temperatura el proceso sería espontáneo.
Y bueno, pues eso, con esto termina la resolución del ejercicio.